Ok, listo. Vamos a iniciar con este proyecto, con el del sistema de riego. ¿Ya? Ahora, los componentes básicos de este circuito, ¿ya? Son los siguientes. Son dos pulsadores, ¿no? De cuatro patas. Pueden ser de dos también, no hay ningún problema. Pero lo ideal van a ser, eh, lo que se ha buscado es que el botón sea lo más grande posible, ¿no? El área de contacto. Luego son tres resistencias, dos resistencias de 10K, una de 330, un LED indicador, ¿no? Y por lo demás sería un puente H, un LM298, ¿no? Listo. Ahora, el LM298 tiene las siguientes características. Es un puente H, o sea que puede controlar un motor, el sentido de giro en un lado o en otro, de la siguiente forma, ¿no? Ok, tenemos la salida del motor A, la salida del motor B. En nuestro caso estamos ocupando solamente una bomba, ¿no? Entonces, no me acuerdo específicamente dónde está conectado, pero si es en la salida del motor B, estos dos últimos pines, el IN3 y el IN4, serían los que se encargan del sentido de giro, ¿no? Ahora, dentro de la bomba de agua, estamos trabajando con una bomba de agua sumergible, ¿no? De 12 voltios, ¿no? 240 litros por hora. Esas serían las características, 240 litros por hora funcionando, ¿no? Es una bomba de agua de 12 voltios, por eso es que hay que alimentarlo con 12 voltios, ¿no? Corriente máxima 3500 mA. El puente H soporta hasta 2 amperes, por lo tanto es más que suficiente para controlar esta bomba, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Caudal, columna máxima, carcasa y demás. Líquidos de trabajo, agua, aceite y gasolina. Estos son los líquidos con los cuales puede trabajar. De momento solamente estamos ocupando agua, ¿no? Temperatura del fluido 60 grados máximo, ¿no? Como el objetivo es un sistema de riego y lo que se interesa es que el agua se riegue desde los pozos hacia los surcos, no se toma en cuenta ni la temperatura máxima, ¿no? Ni los otros factores, porque la temperatura siempre va a estar a temperatura ambiente, ¿no? Tiempo de vida 30.000 horas, ¿no? Si estos lo sacan, más o menos van a tener, eh, el tiempo de vida son 30.000 horas. Pongan el tiempo de uso, cuánto lo van a ocupar por día, ¿no? En minutos, calculen en segundo y más o menos le va a dar una proyección de cuántos años va a durar, ¿no? Entonces, estas 30.000 horas es el tiempo de uso, el tiempo de vida. Eventualmente el motor se va a desgastar y pues van a tener que cambiarlo, ¿no? Esto es un aproximado de lo que puede durar. Como máximo les va a durar eso. Si dura más, ya es ganancia, ¿no? Y está preparado para uso continuo. Este tipo de bombas tienen que ser sumergibles, no pueden estar en el ambiente porque se usa la misma temperatura de agua para disipar el calor que genera, ¿ya? Si no está sumergido en agua,
va a funcionar, ¿no? Hay que cebarlas, eso sí. Va a funcionar, pero eventualmente se van a ir desgastando más rápido. Ahora, respecto al puente H y respecto al circuito. El circuito funciona con 5 voltios, ¿no? Y nos va a dar una salida de 5 voltios acá. Pero ¿cómo puedo meter 5 voltios si ya estoy trabajando con 12? ¿No? Aquí tenemos Bin, la primera patita. Bin y GND, ¿no? En Bin vamos a conectar 12 voltios y GND con negativo, ¿no? Esto LM298 tienen un regulador de tensión que convierten estos 12 voltios en 5 y eso nos lo dan en la tercera patita, donde dice B lógico. De acá, de la tercera patita, y haciendo un puente entre GND, vamos a alimentar la placa, ¿no? Aquí iría 5 voltios y aquí iría GND. ¿Cómo me doy cuenta que va a ser GND? Acá. Los GND están de esta forma. Tienen este aspecto porque va todo GND. Entonces, este sería GND, esto sería GND y así, ¿no? Entonces, BCC y GND. Entonces va a salir 5 voltios y se alimenta el 555. ¿Ya? ¿Qué pasa si por accidente pongo 12? No va a pasar nada. El 555 soporta 12 voltios, ¿no? Pero se puede ver afectado por la señal que nos va a enviar, ¿no? El circuito es este. Y en la patita 3 tenemos un out que va por la resistencia al umbral LED, pasa y sale directamente acá, ¿no? Esta salida de acá, que sería esta, se van a dar cuenta que va directamente acá, no GND. Esta de acá tiene que ir al puente H, ¿ya? A cualquiera de estas dos patitas. Si el motor está acá, iría a cualquiera de estas dos. Si el motor está acá, iría a cualquiera de estas dos. ¿Por qué a cualquiera de esas dos? Porque realmente no nos interesa que gire para un lado o para otro, ¿no? Porque si nosotros le damos voltaje ahí, va a empezar a girar para un lado. Lo cambiamos, va a girar para el otro. Eso no afecta a la hora de que bombee agua. Y si afecta son cuestiones mínimas, ¿no? No es como que eh, va a bombear, no va a ser evidente, ¿no? O sea, puede ser quizás si bombea 240 litros por hora, ya no bombee eso, puede que bombee menos, digamos, un litro menos o algo así. Entonces, cuestión que ustedes no lo van a notar, ¿no? Entonces, realmente no interesa, acá lo que interesa es darle el voltaje, ¿no? Otra cosita importante, aquí en IN4 sí o sí es necesario que les llegue 5 voltios, porque esta parte es la parte lógica, ¿no? Por eso tiene B lógico. Entonces, como máximo va a soportar 5 voltios. Si ustedes le dan más de 5 voltios a esta salida, lo van a dañar. Van a dañar el puente H, ¿no? Por eso es importante poner 5 voltios y que esto opere con 5 voltios porque nos va a dar 5 voltios a la salida. Si nos da menos, mejor para que trabaje bien esto de acá, ¿no? Entonces, de esa forma, aquí se le envía 5 voltios, recibe esto los 5 voltios y da por entendido de que se va a trabajar con esta salida o con esta, dependiendo de dónde conectemos, ¿no? De esta forma funciona el circuito, ¿no? No hay nada más complicado. Ahora, respecto al diagrama, ¿no?
tenemos algo llamado threshold y algo llamado trigger, ¿no? Estos de acá son básicamente los 555 son comparadores, ¿no? Comparan una señal, comparan una señal con la otra, ¿no? Por lo general tiene tres estados, ¿no? Estado alto, estado medio y estado bajo, ¿no? Por lo general, cuando está en estado alto, envía, ¿no? Envía 5 voltios acá, ¿no? O sea, que con esto yo lo pongo, al presionarlo lo pongo en estado alto, ¿no? Y luego, una vez que se ha dejado de mantener, quizás entre en el estado o sigue en el estado, perdón, sigue, entraría en el estado medio, ¿no? En el estado medio es donde se mantiene con el último estado, ¿no? O sea, si el último estado ha sido encendido, se va a mantener con ese estado, por eso es que se mantiene el LED encendido, ¿no? Y luego cuando presionamos esto, que es el trigger, realmente lo que hacemos es bajarlo al estado bajo, ¿no? Y en el estado bajo se mantiene un segundo o en el tiempo que nosotros presionemos y luego después vuelve al estado medio y se mantiene con el mismo estado, ¿no? Que sería estado bajo en este caso. Y de esa forma tenemos el circuito de encendido y apagado, ¿no? Aquí tiene que entrar 5 voltios, alimenta todo, hace el proceso de enviar o no enviar la señal, se envía acá, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues se puede trabajar. Para implementar sensores a futuro, se podría implementar un sensor acá en el botón de apagado, ¿no? Se conecta un sensor con un relay y se puede presionar el pulsador mientras está bombeando agua hasta que el sensor detecte eh, el agua, pues puede enviar un pulso para apagarlo. En teoría se podría hacer eso, ¿no? Otra cosa, tenés dos motores más, si querés, perdón, tenés dos salidas más. Otra mejora que podrías hacer es añadir otra bomba de agua y la misma señal que le llega acá, hacer un puentecito entre este punto y el otro, para que con un pulsador puedas controlar dos bombas de agua. Lo que le llega acá simplemente es la señal, no importa el amperaje. Siempre y cuando tenga 5 voltios y 5 voltios acá, esto lo lectura y recién activan las bombas, ¿no? Eso sería respecto a tu proyecto, ¿no? Con la bomba de agua. Ya. Ahora vamos a pasar al sistema de control domótico, ¿no? Para esto vamos a ocupar módulos relay. Los módulos relay son de este tipo, ¿no? Que funcionan como una especie de interruptores, pero con la ventaja es que estos interruptores los podemos activar con 5, con 3, con 12 voltios, dependiendo del modelo. En tu caso, son relays que funcionan con 5 voltios, ¿no? Se les puede, en este caso es de 2, pero en tu caso serían 2 de 4, ¿no? Y tienen estos pequeños circuitos de protección que se llaman optoacopladores, ¿no? La señal ingresa, activan los optoacopladores envían unas de luz desde esta compuerta acá, los activan, ¿no? Y cada relay va funcionando de acuerdo a eso, ¿no?
Cosa que si ocurre algún cortocircuito en este punto y devuelve la señal acá, lo único que se te van a dañar es el relay y tus optoacopladores. No hay forma en la que ese voltaje pueda llegar acá y dañar tu Arduino o incluso peor tu computadora, ¿no? Para eso se ocupan este tipo de protecciones con los optoacopladores, ¿no? Entonces funcionan similar. Llegan, envían la señal al relay, los relays se activan y aquí ya puedes conectar 220, ¿no? Hasta 10 amperes. Tienen esas cualidades. Ahora hay distintos tipos de relay. Los que tenés son relay mecánicos, ¿no? Hay relay de estado sólido, que eso se desgastan menos, ¿no? Estos relays tenés que cambiarlos cada cierto tiempo, ¿no? Dependiendo del uso que le des. Eventualmente se van a dañar y hay que cambiarlos. Pero te digo eso que no hay mucho... eh, no es poco el tiempo, entonces como es para un proyecto te va a durar bastante, ¿no? Entonces tenemos estos y aparte tienes el HC05 si no me equivoco. O el HC06, realmente los dos son lo mismo. Bueno, funcionan de la misma forma, ¿no? HC05 y HC06 tendrías, ¿no? Estos módulos Bluetooth funcionan de la siguiente forma. El voltaje de operación es de 3.6 a 6 voltios, no más. Consumo de corriente 50 mA. Bluetooth versión 2.0, ¿no? Frecuencia de banda 2.4 GHz. Hay otras cositas más. Alcance 10 metros. Interfaz de comunicación serial TTL. Velocidad de transmisión 1200 bits por segundo hasta 1.3 megabits por segundo. Baudios por defecto 38.400, ¿no? El baudio o el baud rate, ¿no? Es la velocidad de transmisión. Ya, eso lo vamos a ver enseguida. Temperatura de trabajo desde menos 20 hasta 75, compatible con Android y demás, ¿no? Entonces todo esto va conectado a tu Arduino, ¿no? Y para eso necesitas un código, que este sería el código correspondiente a tu proyecto, ¿no? Son 8 relays los que estás ocupando, son 2 módulos de 4, ¿no? Entonces estos están desde el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Aquí tenemos algo llamado chars, ¿no? Que un char es un carácter, ¿ya? Si vos te fijas en tu teclado tenés una B, una N, una M, ¿no? En el teclado de tu teléfono. No hay palabras completas, ¿no? Dentro del teclado físico, ¿no? Entonces, lo que char va a almacenar son caracteres, solamente una letra. Un 1, un 2, un 3, no te almacena 12, no te almacena 9, no te almacena 90, ¿no? Solamente dígitos, ¿no? Y aquí tenemos bool y tenemos 8 variables. El bool lo que hace es que solamente almacena dos estados, 0 y 1, ¿no? Y aquí todos los estoy poniendo como defecto 1, ¿no? Todo va a empezar con 1. Ahora, en el, dentro de Arduino tenemos dos funciones principales. Una se llama Void Setup y otra se llama Void Loop. Esas dos funciones son las principales. Podemos crear funciones adicionales, ¿no? Pero
no va a afectar, no va a afectar. Siempre tiene que estar en el menú principal, ¿no? En las funciones principales. Entonces aquí dice, por ejemplo, iniciar el puerto en serie a 9600 baudios. 9600 baudios significa que van a enviar información. Se puede enviar 9600, esa sería la velocidad de transmisión. Esa es la velocidad en la que se van a enviar los datos. 9600. Hay más velocidades, pero de momento se trabaja con esa. Esa sería, por así decirlo, la estándar, ¿no? Ahora, yo necesito configurar todos los pines que tenemos como salida y configurar todos los pines en estado alto, ¿no? O sea, enviarle 5 voltios a cada módulo. ¿Por qué tengo que enviarlo eso? Porque la señal de los módulos relay optoacoplada es invertida. O sea que tiene que estar en 5 voltios para apagarse y con 0 o con GND se activan. ¿Ya? Esa es la característica. ¿Ya? Entonces, tiene que estar en esos dos estados, ¿no? Ahora, la función principal para la comunicación serial sería serial, ¿no? Ahora, serial being indica que esta comunicación se va a iniciar, ¿no? Y aquí vamos a preguntar si el monitor serial, los datos que tienen son o están disponibles y son mayores a cero, ¿no? Ahora, hay que entender que cero no es cero un dígito, sino que los datos que hay son mayores a cero, ¿no? O sea, que si no están vacíos. En este caso, si tú envías desde el Arduino un cero, perdón, desde tu aplicación un cero al Bluetooth, sigue siendo un dato, ¿no? Entonces, sería eso, ¿no? Si están disponibles, van a almacenarse en comando, ¿no? Y luego vamos a ejecutar una función que se llama ejecutar comando. Y como parámetro enviamos este comando, o sea, lo que lo que va a recibir desde el Bluetooth, ¿no? Aquí tenemos la función. En este caso, vamos a recibir lo que nos ha enviado y se va a almacenar en CMD, ¿no? En CMD vamos a hacer las siguientes comparaciones. En CMD, ¿ya? Vamos a poner un switch. Un switch básicamente vamos a exponer casos. Si CMD es 1, entonces el relay 1 va a cambiar de estado. Si es 1, se cambia a 0. Y si es 0, se cambia a 1, ¿no? Se cambia eso y se enciende el relay, ¿no? Y luego sale del switch. O sea que sale de esto y por lo tanto sale también del comando. Si es 2, hace el mismo proceso pero con EST2, ¿no? Y si es 3, hace lo mismo pero con otra variable y con otro relay. Y así sucesivamente con los 8, ¿no? No hay no hay nada distinto entre uno y el otro. Lo único que va a variar es el relay y la variable, ¿no? No varía mucho. Relay y variable, nada más. Entonces, con esto podemos trabajar, ¿no? Como ya he visto, funciona. Ahora, tu docente me decía que si se puede añadir pulsadores, sí se puede añadir pulsadores, pero hay que programar, hay que soldar, hay que ponerlo al módulo relay, perdón, hay que ponerlo al Arduino y hay que hacer otra secuencia más, hay que programar un poquito más, entonces es un proceso un poco más tedioso, ¿no? Lo que se podría hacer es hacerlo mediante conexiones en serie o paralelo, ¿ya? Que eso ya es electricidad básica, ¿no? Si ponemos dos interruptores en serie, ¿qué pasa? Si ponemos dos
interruptores en paralelo, también qué pasa. Ya deberían saber eso, ¿no? Entonces se puede gestionar de esa forma. Lo que no se puede gestionar es pasarle 220 al Arduino. El Arduino siempre va a trabajar con 5 voltios, ¿no? Y el voltaje de entrada del Arduino, tenemos acá un shield que me estaba olvidando. Los shields en Arduino se usan para lo siguiente. Se usa más que todo para expandir. Y ni siquiera para expandir. Es más que todo, si se quiere expandir, se ocupa para expandir ciertas características, ¿no? Por ejemplo, GND y BCC con Arduino se les expande, ¿no? Entonces, los pines y todo eso se mantienen, solamente que se organizan y se distribuyen mejor con un shield. Aquí el voltaje de entrada es 12 voltios, ¿no? No se puede poner más. De hecho, lo que Arduino sugiere es que sea desde 9 a 12 voltios, lo ideal. Si ponen más voltaje, van a dañar o el regulador o directamente el Arduino. Una de dos. Y si no es eso, y si funciona y ustedes lo ven bien, ok. Pero eventualmente se van a ir calentando los reguladores y eventualmente se va a ir dañando, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Ahora, la placa que tienes es esta de acá. Es una board, Arduboard se llama, Nano LGT8F328P, con USB tipo C, ¿no? Y tenemos ciertas características con esta, ¿no? Es una pequeña y completa placa basada en el microcontrolador LGT8F328P, un clon del Atmega 328P, utilizado en la tarjeta Nano. Posee el mismo factor de forma de la tarjeta Nano, con la misma cantidad de pines digitales e incluso dos entradas analógicas adicionales. Esto hace que sea una tarjeta totalmente compatible con Arduino Nano, ¿no? O sea que la placa que tenés no es un Arduino Nano, pero sí tiene las mismas características, ¿no? Utilizan los mismos chips, utilizan todo lo mismo, ¿no? Incluso el mismo código lo puedes poner a un Arduino Nano y te va a funcionar de la misma forma, ¿no? Pero la ventaja es que tiene un conector tipo C, es más rápido a la hora de cargar código, ¿no? Voltaje de alimentación de 7 a 12 voltios, nivel lógico, pines de entrada, pines de salida, ¿no? Memoria EEPROM, ¿no? La frecuencia de reloj es mucho más rápida y tiene más cualidades, ¿no? Entonces es lo mismo, pero con algunas mejoras. ¿Por qué se ha decidido ocupar esta y no un Arduino Nano? Un Arduino Nano de momento sí puede hacer ese mismo trabajo, pero no lo vas a sentir tan fluido, no lo vas a sentir un poquito más lento. Entonces, para evitar eso, para que puedas encenderlo y apagarlo como has visto rápido y todo, se ha optado por esta opción. Es un poco mejor, ¿no? Y por el tema de precio es casi el mismo precio, ¿no? Siendo este un poquito más barato, porque no suele ser tan popular esta plaquita. Ok, de momento eso sería todo entonces.